Amada familia en Cristo, muy buenas noches. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están, hasta sus pantallas, sus hogares. Y es una gran bendición podernos encontrar para este propósito que nos une a todos, que es aprender la palabra de Dios. Así que quiero darle la bienvenida y quiero invitarte a que en tu Biblia vayas buscando en el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25, este pasaje, para comenzar este tiempo bajo la bendición del Señor. Y mientras lo haces, quiero que juntos veamos este video que da introducción a este tema fascinante de la palabra del Señor. Nos vemos en un momento. Leamos juntos entonces Jueces 21, 25. Y dice la palabra de Dios: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Quiero invitarte a que oremos y coloquemos este tiempo en su presencia, rogando que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Precioso Señor, gracias por esta nueva oportunidad, Padre Celestial, que nos das de estudiar tus santas escrituras con humildad, temor, temblor delante de tu presencia. Quiero pedirte que seas tú gobernando en este tiempo, siendo el soberano Dios de los cielos que nos ama, nos enseña, nos instruye con tu santa escritura. Hoy quiero entregarme en tus brazos, abandonarme a ti, que me uses, Señor, como un instrumento para que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, Señor, a los corazones sedientos de ti, Señor. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Este pasaje tú lo encuentras en el último versículo, es el último versículo del libro de los Jueces, y este libro habla mucho de la decadencia del pueblo de Israel. En este tiempo, Josué ya había, por mano de Dios, conquistado el lugar que le había dado a cada tribu de su pueblo. Ya estaban asentados en su tierra, empezaron a intentar gobernarse a sí mismos, intentaron preparar un camino, armar un sendero, pero obviamente sin la compañía de Dios. El libro de los Jueces es como una espiral decadente donde poco a poco se va perdiendo el pueblo de Israel en sus propios pecados y en sus propias concupiscencias. Cuando hablamos de una tragedia que le puede suceder al ser humano o de las peores tragedias que han sucedido en la historia de la humanidad, se nos viene a nuestra mente tsunamis, terremotos, guerras, pero cuando estudiamos la Escritura, llegamos a la conclusión que la peor tragedia que le puede suceder a un ser humano es vivir sin rey, vivir sin el gobierno de Dios. Que un hombre pretenda caminar por la vida sin tener a Dios como su soberano, como su rey, como su Dios y como su guía. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel y se ve reflejado en este corto versículo. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. El libro de los Jueces comienza con Otoniel, una persona que Dios usa para que liberara en cierta forma al pueblo de Israel de todo lo que las naciones paganas habían permitido que les permeara en su vida diaria. Y así sucesivamente pasan 12 jueces y finaliza con Sansón, que quizás es uno de los peores jueces que tuvo el pueblo de Israel. Pero ¿por qué sucedió todo esto? Porque Dios les había dado la orden expresa que una vez llegaran a la tierra prometida y la conquistaran, tenían que echar a todas las naciones de ese lugar para que no se contaminaran. Pero ellos hicieron concesiones y permitieron que ellos les
contaminaran con sus costumbres, con sus ídolos, con sus dioses ajenos, y eso fue lo que los condujo a la peor tragedia de todas. Cuando tú lees el libro de los jueces, llegarás en el capítulo 2, el mismo Jesucristo preencarnado se presenta delante de ellos y les anuncia que debido a que ellos habían dejado muchas personas vivas, muchas costumbres paganas que les impidieron ver o caminar con Dios, debido a eso, Jesucristo dice que ya no los iba a echar de delante de ellos. Es decir, que Jesucristo no iba a intervenir. Tú lo encuentras en Jueces 2:3, que dice: no los echaré delante de ustedes y ellos serán como espinos en su costado. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Poco a poco vino la decadencia. Tú vas avanzando en el estudio del libro, en la lectura del libro, y te darás cuenta que cada vez era peor. Una espiral descendente que condujo al pueblo de Israel a vivir en situaciones desastrosas. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué sucedió todo esto? Pues porque sencillamente no había rey, no había quien los gobernara y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos, que es el versículo que acabamos de leer. ¿Y qué ocurrió en este tiempo? Sobre todo al final, cuando tú lees capítulos 19, 20 al 21, terminaron en violaciones, homosexualismo, terminaron en guerras, muertes, conflictos entre ellos mismos, terminaron en que Israel quedó completamente dividida, empezaron a destruir sus propias naciones, sus propios pueblos, sus propias tribus, y todo esto debido a que no había rey quien los gobernara. Dios se había apartado de ellos, ya no era su rey, ya no los gobernaba como nación. Y mis amados hermanos, es la peor tragedia, es el desastre más grande que le puede suceder a un ser humano, que no tenga a Dios como rey. Cristo les da la espalda, Dios mismo les dice: ya, adiós, ya no puedo gobernarlos porque ustedes han permitido que el pecado entre en sus corazones. Y esto es lo que conocemos en teología como la ira del abandono. Cuando Dios abandona a alguien, cuando Dios lo entrega a alguien para que se desvíen sus propias concupiscencias. Y quiero leerte Romanos 1, 24 al 26. Fíjate que esto está ilustrado en este pasaje que el apóstol Pablo nos enseña. Dice: por lo cual Dios los entregó. Fíjate, los abandona o los entrega porque el pecado ha inundado sus vidas y ya no les interesa Dios. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó, y aquí nuevamente nos habla de esa entrega, de ese abandono por parte de Dios a quienes les dan la espalda. Los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Cuando leemos este texto pensamos en el mundo, en naciones paganas, en personas que no tienen nada que ver con Dios, pero el problema en este texto de Jueces es que esto le estaba ocurriendo a la nación escogida por Dios, al pueblo de Israel. Ellos habían caído en homosexualismo, en degradación sexual, en muerte, en perversión, en lujuria, y debido a que Dios no estaba gobernándolos. Así que esto era lo que ocurría en el pueblo de Israel, y hoy en esta noche, para los que toman apuntes, quiero enseñarles 3 cosas o compartir con ustedes 3 cosas que le suceden al ser humano cuando no es gobernado por Dios, cuando no tiene a Dios como rey. Y de allí el título de nuestro estudio en esta noche: la peor tragedia del ser humano. El primer punto en Números Romanos, o lo que le sucede a una persona que no es gobernada por Dios, es perversión moral. Perversión moral. Y recordemos nuestro texto base. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Así que Dios
los deja a la deriva debido a su pecado. Y quiero que me acompañes entonces para entender este primer punto. Lo que le ocurre a un hombre cuando no es gobernado por Dios es que entra en una perversión moral. Vamos a leer Jueces 19, 1 al 3. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá, pero su concubina cometió adulterio contra él. Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Entonces la historia comienza con un hombre que se enamora de una mujer y la toma por concubina. La concubina era una mujer que acompañaba al hombre, no era su esposa, no tenía el mismo estatus de esposa, pero sí le debía a la persona que estaba con ella lealtad, reconocimiento, admiración y amor. Y este hombre tiene esta mujer, pero cae en adulterio. Y todos los protagonistas de esta historia, como ya lo dijimos, estaban lejos de la ley de Dios. Todos estaban actuando mal. Porque cuando esta mujer cae en infidelidad, cuando es infiel a la persona que estaba con ella, este acto lo repudiaba la ley. Esa mujer debía ser apedreada. Si bien las concubinas no tenían un estatus como el de esposa, sí había consecuencias cuando había infidelidad. Y el levita no obedece a la ley de Dios porque debía llevarla a esta mujer debido a su infidelidad ante los ancianos de Israel. El padre de la concubina también estaba actuando mal porque estaba consintiendo el pecado de su hija. Así que esta mujer es infiel, va donde su padre y el levita va a buscarla. Pero quiero que podamos entender el contexto. Todos estaban actuando en contra de la ley de Dios. No solamente la mujer infiel, sino también el levita y también el padre. Y esta era la tendencia en esos días en la nación de Israel. La pregunta es ¿por qué? Pues porque no tenían quien los gobernara. Y aquí está implícito que Dios quería ser su rey, su soberano. Él quería que lo buscaran y quería que entendieran que debían ser gobernados por él. Y todo este ambiente se da debido a eso. Así que esta mujer va y busca a su padre, llega a un lugar llamado Gibea, un lugar ubicado en el sector o la región que le correspondió a la tribu de Benjamín, y entendemos que debido a este acto, el hombre va a buscar a su concubina y allí empieza a convencerla para que se devuelvan. Van camino, el padre de familia les da posada por unos días, comparten un tiempo y este levita coge a su concubina, le habla cariñosamente, nos dice el texto, y se la lleva nuevamente al lugar donde él vivía, en un lugar ubicado en Efraín, el sector que le había correspondido a la tribu de Efraín. Entonces salen del lugar donde estaba la concubina con el levita, un criado, y allí en el camino es cuando se encuentran en Gibea, en la región de Benjamín. Así que quiero que leamos este primer punto de este segmento. Dice: el ser humano sin Dios como rey terminará nadando en sus pasiones sucias y desordenadas, deshonrando su propio cuerpo. Es que lo que comienza todo es un pecado sexual, y el pecado sexual es peligroso. La tentación frente a este pecado es difícil de controlar y de dominar. Los 3 hombres, digamos los más prominentes, cayeron en pecado sexual en la historia bíblica. El hombre más sabio de toda la historia después de Jesucristo, Salomón, cayó en pecado sexual y vinieron consecuencias fatales, terribles para su nación, para su pueblo. El hombre más íntegro, que es el rey David, también cayó en este pecado sexual. Y el hombre más fuerte
de toda la historia bíblica, que es Sansón, también cae en pecado sexual. Así que ni la fuerza, ni la sabiduría, ni la integridad te aseguran que puedes ser exonerado, ser exento de caer en este pecado sexual. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: huid de la fornicación. No podemos como un torero capotear o pensar que vamos a salir ilesos si coqueteamos con el pecado sexual. Este pecado trae graves consecuencias y el consejo es siempre: huyan, salgan corriendo. Eso no los hace cobardes, eso los hace sabios. Y el pecado de esta concubina fue lo que produjo o lo que desató tragedias que marcaron la historia del pueblo de Israel. Y vuelvo y digo, esto era el clímax. Era como una espiral descendente que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa de que le dieron la espalda a Dios y sencillamente Dios dice: yo los entrego, los abandono a sus propios razonamientos. Y ese es el problema. Cuando creemos que fruto de nuestra propia sabiduría o inteligencia podemos construir una vida, pero no es así, y es lo que intento demostrar en esta noche. Entonces, ¿qué pasó? Ellos siguieron su camino, llegaron a un lugar, repito, ubicado en la región que le correspondió a la tribu de Benjamín. Se quedaron en la plaza de ese sitio porque nadie los alojó. Entonces un anciano que venía de trabajar los vio y les dio posada en su casa. Cuando todas las personas que estaban en ese lugar vieron que había un extranjero con una concubina, quisieron violarlo. Eran homosexuales. El pecado de homosexualismo había entrado al pueblo de Israel. Esto no es, digamos, exclusivo de Sodoma y Gomorra, como nos narra el libro de Génesis. No, también había entrado esta perversión al pueblo de Israel. Y vamos a leerlo. Versículo 22 del capítulo 19. Fíjate, dice: mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, y esta palabra perverso quiere decir hijos de Belial, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que las saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y fíjate lo que sigue, esto es aberrante. Dice: y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Esto es el pueblo de Israel, podríamos preguntarnos. Esta es la nación que vio los grandes milagros de Dios. Esta es la nación a la que Dios le permitió construir el tabernáculo, ser santos, perfectos, acercarse a Dios con respeto, con humildad, con todo el requerimiento que Dios quería en su perfección, grandeza y majestad. Esta es la nación a la que Dios escogió. Esta es la nación que era llamada a ser santa, el pueblo de Israel. Y la respuesta es sí. Esto, amados hermanos, fue lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Esto fue lo que ocurrió con hombres llenos de sodomía, de homosexualidad, de aberración. Y eso es lo que ocurre con el sexo ilícito. El sexo lo creó Dios y el sexo es maravilloso dentro del ámbito matrimonial. Pero cuando excede las paredes o cuando cruza la voluntad y las leyes de Dios, se convierte en algo completamente abominable y que se traduce o se convierte en una adicción imparable. Y esto no lo podía parar nadie, era una ola de completa anarquía sexual. Querían violar al levita.
Y para impedirlo les da a su concubina y ellos la violan uno por uno. No sabemos cuántos hombres, pero tal vez cientos de hombres la violan al punto de que llega a la casa y cae, dice, cae a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor, es decir, el levita. ¿Por qué ocurre esto? Porque le han dado la espalda a Dios y ya no querían que Él los gobernara. Dios los abandona. Dios los entrega a sus lascivias, a su concupiscencia. Y esa es la forma en que Dios manifiesta su ira en muchas ocasiones. Y de allí este segundo punto, quiero que lo leamos. Fíjate, una forma en la que Dios actúa en su ira es cuando deja de actuar. Y permíteme explicarte esto. La ira de Dios se manifiesta muchas veces cuando deja al hombre a su propio razonamiento. Esto tú lo puedes leer en Romanos 1, 16 al 18. Allí dice que el evangelio es poder de Dios para salvación y que se manifiesta únicamente por la justicia de Dios. Pero cuando tú sigues leyendo y llegas al versículo 18, dice, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen o retienen la verdad de Dios. Así que la ira de Dios se manifiesta cuando entrega a alguien a su propio razonamiento, cuando Él deja de actuar, cuando abandona al mundo, al pueblo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día es común la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio. ¿Por qué? Es una señal de la ira de Dios, porque Dios está entregando al mundo a su propio albedrío, a su propio gobierno, digámoslo de esa forma. Ya no gobierna Dios, ya no hay rey en este mundo. Cuando una persona no tiene a Dios como rey, hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Por eso es que hay tanta perversión. Esto desafortunadamente también ha entrado a la iglesia. Hay pastores que se separan de sus esposas, les son infieles prácticamente, se vuelven a casar con otra y aún así se paran en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Y el otro día escuchaba que hay un pastor que estaba dando una conferencia de familia y delegó a su esposa para que compartiera ciertos temas acerca de la unidad en la familia. Y resulta que su esposa había sido también esposa de su hijo, es decir, este pastor se casó con su nuera. Imagínate. Era una familia que le servía a Dios. El hijo del pastor tenía a su esposa y la esposa le fue infiel, se separó de él y luego vino a casarse con su papá. Y ese señor, ese pastor, la puso en el púlpito a hablar de temas familiares, imagínate. Así que esto no es solamente del mundo. Esto también ha entrado en la iglesia y también había entrado en el pueblo de Israel. Y cuando tú lees la historia de Sodoma y Gomorra, Dios intervino. Dios no permitió que violaran a las hijas de Lot, porque Él dijo lo mismo que este hombre. Dijo, si quieren les entrego a mis hijas para que las violen. Pero Dios intervino, no lo permitió. Y lo curioso de esta historia del levita y su concubina es que Dios no hizo absolutamente nada, porque Él ya lo había dicho en Jueces 2:3. Dijo, no haré absolutamente nada. Voy a dejar que ustedes hagan lo que bien les parece. Y amigos, amigas, hermanos en Cristo, es lo que estamos viendo hoy en día. Dios ha entregado al mundo. Por eso es que tú ves desfiles gays, ves a las personas interesadas en que acepten este pecado, a que le hablen cariñosamente como lo hizo este levita con su concubina, a que toleren el pecado, a que sean inclusivos con aquellos que han ido en contra de la voluntad de Dios. Hoy hay pastores gays, por si no lo sabías, y sus iglesias, todos, la gran comunidad son gays. Y es por eso lo que podemos concluir hoy en día es que Dios en su ira ha dejado de actuar, ha entregado a la humanidad.
Y esa es una evidencia de que el Señor está muy cerca, porque la ira de Dios se está manifestando, está entregando al mundo a su propia perdición y también a la iglesia. Desafortunadamente muchos se han dejado contaminar. Recuerda este pasaje, Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que esto es lo que ocurre cuando alguien le da la espalda a Dios, cuando ya Él no gobierna, cuando están sin rey, como lo leímos en nuestro pasaje principal. Pero hay una segunda consecuencia de no tener rey. Vamos a nuestro numeral 2, números romanos. Otra cosa que le sucede a alguien que no es gobernado por Dios es que llega la muerte y la injusticia. ¿Qué pasó con la concubina de este hombre que la violaron una vez tras vez tras vez toda la noche? Llega a la puerta de su señor y mira lo que pasó, versículo 26, cuando amanecía la mujer vino y cayó a la entrada del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. ¿Qué pasó con esta mujer? Murió a causa de la violación seguida de una muchedumbre que deseaba ardientemente sexo y placer. Homosexuales, bisexuales, querían violar al levita. ¿Y qué pasó? Hubo muerte e injusticia. Y quiero que leamos este pensamiento. Mira, dice, si Dios no gobierna el corazón del hombre, la verdadera justicia jamás podrá florecer. La pregunta que yo tengo que hacerte en este día es, ¿cómo estás tú? Tal vez también te estás dejando seducir por la infidelidad, por el adulterio, por el pecado sexual. Si continúas, si persistes en eso, aún siendo parte de una iglesia, esto te traerá muerte y destrucción. Así fue que terminó esta mujer. Esta mujer, por coquetear con la infidelidad, fíjate, terminó siendo violada por cientos de personas. ¿Por qué? Porque estaba actuando sin Dios como rey. Y esto le produjo un profundo sufrimiento a este hombre, por supuesto, al levita. Y él tenía dos opciones: dejar las cosas así o buscar la justicia. Buscar que los que la habían violado fueran judicializados. Pero el problema es que en esa época no había jueces, no había rey, no había absolutamente nada. Y él, en su afán de buscar justicia, ¿saben qué hace? Coge a su muerta y la parte en pedazos y la reparte por todas las tribus, todos los lugares de Israel, para que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Era un clamor por justicia a causa de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, porque Dios, vuelvo y digo, ya les había dicho, hasta aquí llegué yo. Hay muchas cosas, la gran mayoría de los atributos de Dios son ilimitados, pero su paciencia llega hasta un límite. Y aquí había llegado la paciencia de Dios. Y quiero que lo leamos. Versículo 29 dice, cuando entró en su casa tomó un cuchillo y tomando a su concubina la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la hambrió por todo el territorio de Israel, y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Y esto nos habla de Israel, estaba completamente desmembrada. Eso era lo que quería mostrar este levita. Esto parece una historia de terror de esas que vemos que producen en Hollywood. Esto era lo que ocurría con el pueblo de Israel. Este era el punto máximo de perversión que encontramos en la Biblia cuando se habla del pueblo de Israel. Este es el clímax de la aberración de lo que vemos. ¿Por qué? Porque cuando Dios no gobierna hay muerte e injusticia. No había quien le hiciera justicia a este hombre, así que acude a partir a su muerta en pedazos con un cuchillo, para que todos se dieran cuenta y de alguna forma poder establecer algo de justicia. Y eso es lo que ocurre hoy en día.
la injusticia y la impunidad reinan. Cuando tú quieres, qué sé yo, alguien te estafó y quieres recuperar algo, una casa o algo que compraste, tú vas y pones una denuncia y tienes que esperar 2, 3, 4 años. Y muchas veces al final con estos abogados sagaces y corruptos terminarán quitándotela para siempre. O tal vez alguien asesina a tu hijo y tú quieres que haya justicia. Y si no tienes el dinero suficiente, pues muy probablemente las cosas se van a quedar así, como en el caso que hemos visto aquí en nuestro país. Asesinaron al hijo de un hombre y lleva años tratando de establecer qué pasó y pidiendo justicia y no la ha encontrado. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna. Y esto era lo que ocurría con el pueblo de Israel. Este hombre quería justicia porque este es el resultado del mundo cuando Dios no gobierna. Los presidentes se perpetúan en el poder, hacen fraude, no respetan la decisión de quienes han decidido a los que quieren que gobiernen. ¿Por qué? Porque sencillamente no están gobernados por Dios. Y esto es muy interesante entenderlo porque así como este hombre parte a esta mujer, mostraba la situación de Israel, completamente desmembrada, destruida. Cuando Jesucristo sube a la cruz del Calvario, no lo tengo en mi estudio, pero en el Salmo 34 dice que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Es decir, Cristo sube a la cruz, no parte ninguno de sus huesos, incluso cuando Él muere, generalmente cuando moría alguien, quebraban los huesos para que la persona, si aún le quedaba algo de vida, se desgonzara y se muriera. Pero a Cristo no le hicieron eso, porque esto muestra, ilustra que Él estaba buscando la unión de su pueblo nuevamente. Que así como Israel había sido completamente destruida, desmembrada, Él venía a representarla en la cruz del Calvario. Por eso ninguno de sus huesos fue quebrado, desmembrado o partido, no. Porque esto mostraba que Cristo venía a traer esa unidad perdurable que había perdido el pueblo de Israel. Así que trae, cuando Dios no gobierna, trae perversión moral, trae lujuria, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo. ¿Qué más trae cuando no gobierna Dios en el corazón del hombre? Trae también muerte e injusticia. Esto produjo de alguna forma la muerte de esta mujer y aparte de todo no había quien hiciera justicia. Así que este hombre busca desesperadamente el consejo de todas las tribus de Israel para que vieran el estado en el que estaban y que era urgente que hubiese una solución al respecto. Y después de esto, ¿qué pasa? Todas las naciones de Israel, por supuesto, se enteran, convocan a una reunión urgente para solucionar lo que estaba sucediendo y deciden buscar a los responsables de los que habían hecho. ¿Quiénes eran los que habían violado a esta mujer? Pues la tribu de Benjamín. Muchos de los integrantes de esta tribu eran los que habían violado a esta mujer. Así que el pueblo de Israel reúnen a los representantes de Benjamín y les dicen: ustedes tienen que responder por esto. Los habitantes de sus ciudades violaron a una mujer y aquí están las pruebas. Fueron a consultar el testimonio del levita y él les dijo: efectivamente, estos hombres violaron a mi concubina hasta la muerte. No se conformaron con deshonrarla y con violarla, sino que aparte de todo la condujeron a morir a causa de las heridas que le ocasionaron a esta mujer. Así que Benjamín, en lugar de agachar la cabeza y buscar a los responsables para judicializarlos, no hicieron absolutamente nada. ¿Y qué pasa entonces? Que se desata una guerra. Así que lo tercero que ocurre cuando el hombre no es gobernado, cuando no tiene rey, cuando Dios no gobierna, cuando los abandona, que se produce guerra y sufrimiento. Tercer punto en Números Romanos: guerra y sufrimiento.
Y quiero que leamos este primer punto de este segmento. Fíjate, la falta de un juicio divino en el caso del levita y su concubina desató miles de homicidios a manos de sus propios hermanos. Así que esto es terrible lo que ocurría en Israel. Las tribus se fueron en contra de Benjamín. Dijeron, si ustedes no respetan y no toman acciones, digamos, legales dentro de la jurisprudencia divina, entonces nos vamos a ir en contra nuestra. 11 tribus en contra de la tribu de Benjamín. Fueron los mejores soldados, los representantes más vigorosos, fuertes para que fueran a la batalla. Y Benjamín se defendió con todo lo que pudo y mataron 50,000 personas. Fíjate la infidelidad de una mujer en lo que vino a desencadenar. Murieron 50,000 israelitas. Benjamín se mantuvo fuerte, no se logró, no lo doblegaron, no se dejó vencer y mataron en esa ocasión a 50,000 israelitas. Así que después de esta derrota, viene el sacerdote, que lo vamos a leer, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, vino aquí a consultar a Dios a ver qué debían hacer, si seguían combatiendo a Benjamín o dejaban las cosas así. Así quiero invitarte a que leamos Jueces 20:28. Fíjate, dice, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella, es decir, delante del arca del pacto, para ministrar en aquellos días, y preguntó, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor respondió, y esto es terrible, fíjate, suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Guerra entre hermanos, se estaban matando entre ellos, estaban actuando igual que Caín y Abel. Empezaron a asesinar a su propio pueblo, una tribu de Benjamín, una tribu que hacía parte de los que salieron de Egipto y que anduvieron con Dios, con la esperanza de que les diera una tierra. Dios se las entrega y cuando llegan comienzan a asesinarse entre ellos mismos. Esto es lo que produce cuando un hombre no es gobernado por Dios, cuando no hay rey. Tú empiezas a pensar que hasta tu misma esposa es tu enemiga o tu mismo esposo. Después de que le juraste amor eterno, empiezas a considerarla como tu enemigo o como tu enemiga, al punto en que empiezan a destruirse desde adentro las familias. Los hijos comienzan a pelear con los padres con los hijos. Cuando un padre o una madre es infiel, viene la consecuencia de la muerte espiritual dentro de la familia. Aquí asesinaron a 50,000 hombres. Y lo peor de todo es que Dios les dijo, ¿ustedes se quisieron gobernar así solos? Entonces, si quieren matarse entre ustedes mismos, háganlo porque yo ya los he entregado a su lascivia y a su concupiscencia. Quiero que leamos el versículo 26. Fíjate el sufrimiento que esto produjo. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y quiero que leamos el conjunto de todo esto. Fíjate, el sufrimiento, el que acabamos de leer, y luego sigue el versículo 27. Los israelitas, versículo 27, los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés y Eleazar, hijo de Aarón, estaban delante de ella para ministrar en aquellos días y preguntó, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y repito, el Señor respondió, suban porque mañana lo entregaré en tu mano. Ellos tenían que hacerlo, tenían que destruir a Benjamín. Y tenían la duda, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Pero es que son nuestros hermanos. Y yo creo que es la misma situación que sintió Abraham cuando tuvo que asesinar o que tenía que asesinar a su hijo Isaac.
Sé que tengo que hacerlo, pero esto duele en mi corazón. Y esto es porque se pusieron la corona ellos mismos quisieron gobernarse. Y hay cosas difíciles que tú tienes que hacer, que sabes que te van a producir dolor, pero tienes que hacerlo. Cuando tu hijo está en pecado, en drogas, en alcohol, tienes que castigarlo, tienes que reprenderlo, tienes que manifestarte, tienes que airarte. Sabes que te va a dar la espalda, sabes que te va a odiar, sabes que van a venir consecuencias terribles, pero Dios te dice, hazlo, porque es lo correcto. Amados hermanos, es tiempo que entendamos que sin rey, sin Dios como rey, jamás podremos encontrar un rumbo para la vida que nos toca vivir. Y repito nuestro versículo lema o nuestro versículo de estudio, Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. Él los había entregado, los había abandonado a su propio albedrío. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Dios quiere que tú lo reconozcas como rey. Él quiere gobernar en la vida del ser humano. Fíjate el consejo que da Salomón. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor, ponlo como rey con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios necesita gobernar tu vida para que no ocurran estas cosas, para que no haya perversión moral, para que no haya muerte e injusticia, para que no haya guerra y sufrimiento. Es lo que vemos en el mundo de hoy. Esto es un mapa de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Dios ha abandonado al mundo a su propio albedrío. Y el hombre necesita reflexionar, recapacitar y tener a Dios como rey. Y en medio de todo esto hay una esperanza, un destello de luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con Israel. Y entramos y termino ya con este punto. Segundo, en medio de toda esta perdición vemos un destello de la gracia de Dios cuando un remanente de la tribu de Benjamín queda vivo en la peña de Rimón. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel vino y combatió a Benjamín, pero esta vez no perdió la batalla. Esta vez los derrotaron, destruyeron, mataron más de 25,000 miembros de la tribu de Benjamín. Ya estaban a punto de destruirlos y 600 hombres corren y huyen y llegan a un lugar llamado la Peña de Rimón. Y entonces Israel los siguen persiguiendo, pero allí pueden resguardarse. Hay un remanente en esa peña que Dios no permite que los destruyan. Todos los israelitas habían jurado que no les darían a sus hijas a ellos para que se reprodujeran. Es decir, la tribu de Benjamín ya estaba prácticamente muerta. Estos 600 hombres estaban a punto de morir. Y lo peor de todo es que no iban a tener descendencia si alguno lograra sobrevivir, porque ningún israelita le iba a dar a sus hijas para que ellos siguieran adelante. Pero en ese lugar hay los peros en la Biblia, me encanta. Dios permite que ese remanente no sea destruido. Y quiero que leamos Jueces 20, 46-47. Fíjate. El total de los hijos de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada. Todos ellos valientes guerreros, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Esto es precioso, porque Rimón, la peña de Rimón, Rimón significa granada de mano. Pero no la granada que tú estás pensando, que la tiran y explotan, no. La granada era un fruto en Israel que simbolizaba la prosperidad. Estas granadas las colocaron en los vestidos sacerdotales. El sacerdote tenía en sus vestidos granadas adornadas en sus vestidos. Estas granadas también estaban en el templo de Salomón en sus columnas porque simbolizaba algo muy especial. Y es que la tribu de Benjamín de alguna forma resucita en ese lugar. La tribu de Benjamín resurge porque al final el pueblo de Israel
tiene misericordia y les buscan algunas vírgenes de algunos miembros de Israel que no se habían presentado anteriormente ante los concilios y las reuniones. Y bueno, pues démosles esas hijas. Finalmente Benjamín resucita de alguna forma en la peña de Rimón, o en ese lugar que se llamaba la Granada de Mano. Benjamín, mis amados hermanos, Ben significa hijo, Jamín significa derecha. Benjamín es el hijo de la mano derecha, el hijo amado de Jacob, el último hijo que tuvo Jacob, el consentido de Israel, vino a resucitar en la peña de Rimón. Esto es muy especial, muy importante, muy hermoso, muy edificante para nosotros. ¿Por qué? Porque de la misma forma Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Benjamín ilustra, ese hijo de la mano derecha ilustra cómo finalmente hay esperanza para el pueblo de Israel. Ilustra cómo Cristo, así como Cristo resucitó de en medio de los muertos, Benjamín, el hijo de la derecha, resucita en la peña de Rimón, donde simbolizaba un refugio de esperanza, de prosperidad para la nación de Israel espiritualmente. Porque finalmente Israel no se descompleta, quedan las 12 tribus, porque hay una leve esperanza para el pueblo después de toda esta perversión. Así que no todo está perdido, mis amados hermanos. Así como Él preservó la vida de Benjamín, así como Benjamín resucita en esa peña, así como Cristo resucitó, el hijo de la derecha resucita y trae una esperanza de vida para el pueblo de Israel, viene también la esperanza para nosotros. Tú sabes que este mundo es pervertido, tú sabes que estás caminando en medio del adulterio, de la guerra en tu familia, de la muerte, de la injusticia. Tú sabes que este mundo está perdido y lo que necesitas es que Dios gobierne en tu vida, para que no vivas bajo tu propio criterio, bajo tu propio razonamiento. Si tú sigues así, ten la seguridad que terminarás en perversión moral o terminarás en muerte, injusticia, en guerras. Tu familia se va a destruir, pero Dios hoy te dice, hay una esperanza leve. Y esa pequeña esperanza, ese destello de gloria se llama Jesucristo. Que si tú lo permites, Él puede gobernar tu vida. Así como Benjamín, en la peña de Rimón, salió adelante y no murió. Asimismo, si tú permites que haya un rey soberano que es Dios en tu vida, puedes tener la esperanza de salir de esta perversión espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. ¿Quieres que te diga algo muy especial también? Lo que ocurrió en ese lugar, en Benjamín, allí se fundó la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada de Dios, el lugar donde a futuro, en la Jerusalén celestial, habitaremos todos los que hemos entendido que necesitamos un rey. Así que este es un llamado de alerta, mis amados hermanos, para que entendamos y comprendamos lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos, donde el mundo ha sido entregado por sus concupiscencias y lascivias a una muerte segura. Quiero que oremos. Precioso Señor, gracias por permitirnos ver un espejo aquí con el pueblo de Israel. Me impacta saber que Cristo mismo, Jueces 2:3, tú lo puedes leer en tu casa, dijo, no voy a hacer nada, nada. Esas naciones que ustedes dejaron vivas van a ser como espinas en su costado. Y todo terminó en tragedia. Y hoy Dios en su ira está dejando de actuar. Está entregando al mundo a la perversión. El tiempo se acerca. La ira de Dios se va a manifestar con su poder. Pero para ti, amado hermano, hay esperanza. Benjamín no fue destruido por completo. Resucitó a sí mismo. La esperanza en Cristo, el Hijo de la mano derecha, que tomó el lugar del pecador, hoy te dice,
yo puedo gobernar tu vida. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que todos los que han escuchado este mensaje y saben que están en su lujuria, en su guerra, en su pleito, en su ira, en su injusticia, en su muerte, puedan alzar sus ojos al cielo, abandonar su pecado y rogarte a ti que gobiernes en su corazón. Mi oración es que tú escuches su oración en este momento y que tú puedas gobernar en su vida así como gobiernas en la nuestra el día de hoy, para que no sigamos nuestro propio criterio, nuestro propio entendimiento, nuestro propio razonamiento, sino que nos deleitemos en tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor, porque es miel a mi ser, melodía de salvación y esperanza a mis oídos. Por favor, Señor, ruego para que te entrones en el corazón de los que hoy han entendido tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y si Dios lo permite, nos veremos en otra oportunidad. Mil bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.